estar en la casa del Señor. Le voy a invitar que pueda usted abrir su Biblia, por favor. Abra su Biblia en esta preciosa mañana. Estaremos meditando en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, y continuamos con esta serie hablando acerca de Moisés. Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. El libro de Éxodo 3:1. En el libro de Éxodo 3:1. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Y en esta mañana el mensaje es conociendo al Señor. Conociendo al Señor. Es el título de este mensaje. Éxodo 3:1. Y leemos la palabra del Señor. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. 3. Entonces Moisés dijo: iré yo a ver qué es esta tan grande visión. ¿Por qué? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hasta ahí lo dejamos en esta mañana. Este pasaje en el 1 y en el 2 es muy pequeñito, pero tiene una gran riqueza escritural. Por ejemplo, dice al principio, dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Entonces eso nos da un indicativo de que Moisés era un pastor de ovejas. Era alguien que estaba en el campo con ellas. Y como pastor de ovejas, él tenía una acción continua con ese rebaño. Como pastor de ovejas, tenía un corazón para estarlas cuidando. Como pastor de ovejas, tenía que alimentar y darles de beber en todo tiempo. Era un trabajo de 7 días, de mañana y de noche, para cuidar esas ovejas. También él tenía que buscar si es que alguna se le perdía, si es que alguna se le iba por otro camino, o si venía el enemigo a quererla robar. De tal manera que Moisés tenía que proteger a esas ovejas. Era el corazón de pastor que tenía Moisés. Él tenía que mantener a las ovejas separadas de todas las cabras. Y en el libro de Apocalipsis habla acerca de la separación. Es decir, Moisés tenía un corazón continuo para estar trabajando para la obra. Continuo, no paraba. Ahora, no nada más eso, sino que ese trabajo le requería a veces alejarse de su casa por días, por noches, por tiempos largos. En otras palabras, a veces tenía que dejar a su familia detrás y irse a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Noten, de Madián a donde él llegó al monte de Horeb había 11 días de camino y era desierto. Primer día le agarró la noche y tuvo que buscar cómo cobijarse, hacer alguna pequeña choza, pero pasó la noche. Segundo día, quinto día, octavo día, 11 días en el desierto, bajo la temperatura ardiente del día y bajo la temperatura fría de la noche. Era un hombre que tenía el corazón para pastorear a esas ovejas. Y la razón por la cual ellos tenían que ir buscando alimentos y alimentos, es esta la razón. Dice en el libro de los Salmos que Dios nos guía a lugares de pastos. Y ustedes y yo tenemos en mente los pastos que miramos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Vemos una casa, una residencia, una mansión y de pronto miramos unos pastizales. Usted mira esos lugares donde se juega golf y se ve verde y hay montañitas y se ve precioso. Esos no son los pastos a los cuales se está refiriendo en el libro de los Salmos. Cuando el Señor dice: yo te guiaré a pastos delicados.
significa esto. Como es una zona desértica, solamente en algunas partes estratégicas y montañosas existe un poco de tierra, y en esa tierra se acumula la semilla con el rocío de la mañana, entonces empieza a germinar, empieza a crecer y da pequeños buches de pastos. Entonces lo que pasa, que las ovejas van buscando los pastos en esas zonas montañosas, y donde encuentran pequeños buches, ellos las consumen, pero ya no hay más. Tienen que seguir caminando, tienen que seguir avanzando. La enseñanza es esta: Dios nos da lo que nosotros necesitamos en un momento y en una situación difícil. Nos saca adelante, nos da los alimentos, pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que seguir caminando por la vida. Amén. Y volver a encontrar esos pastos para alimentar nuestro ser y nuestras necesidades. De esa manera, Moisés era ese pastor que tenía que ir buscando los lugares donde crecía ese pequeño pasto. Por eso es que avanzaban tanto tiempo. Por eso es que se tenían que alejar. 11 días de camino. Era un corazón de pastor que tenía Moisés. Mire, el llamado de Dios va dirigido a una persona que está dispuesta a entregar todo. El llamado de Dios está para una persona que es activa, para una persona que está dispuesta. Porque dice la Santa Escritura que el perezoso perecerá, porque no es diligente. Todos los apóstoles en el Nuevo Testamento estaban ellos activos. Pedro y Juan estaban en las aguas, estaban pescando, estaban activos. El recolector de impuestos estaba activo. Todos, cada uno de ellos estaban trabajando, y Dios viene, les llama, dejan todo y se van a la obra. En otras palabras, Dios busca a gente que esté activa. ¿En qué? Bueno, que esté activa en su casa, que esté activa con su familia, que esté activa con sus hijos, que esté activa con su trabajo, que esté activa en la sociedad, que esté activa buscando de Dios. En medio del desierto, Moisés tenía mucho tiempo. ¿Para qué? Para orar y meditar. Porque no había distracciones como las de hoy. No había internet, no había Snapchat, no había textos, no había movies, no había nada. Entonces lo que hacía Moisés era meditar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el suegro de Moisés era sacerdote. Y cuando miramos la descendencia del suegro de Moisés, Jetro, es descendiente de Abraham. Y ellos conocían la ley, ellos conocían de la palabra del Señor. Y Moisés fue enseñado en esas cuestiones, porque cuando Moisés sale de Egipto, 40 años fue enseñado en toda la educación egipcia. Y absorbió información, estoy seguro que sí. Pero cuando sale es enseñado en el desierto. Y Jetro, el suegro, es un instrumento para que Moisés pueda aprender de Dios. Y en medio del desierto, este hombre empieza a meditar y a orar en el Señor. Pero no nada más eso. ¿Qué significa el monte de Horeb? De repente podemos pensar, Señor, ¿y cómo es que podemos nosotros entender qué significa el monte de Horeb? ¿Sabe usted que en ese lugar existieron muchos acontecimientos? En el monte de Horeb, que también es el monte Sinaí. Por ejemplo, en ese lugar Dios le entrega a Moisés la ley. La palabra del Señor, Dios se le entrega. En ese lugar Moisés mira las espaldas de Dios. En ese monte, en ese lugar, Dios les da instrucciones específicas en qué hacer con el pueblo. Entonces, cuando estamos hablando del monte de Horeb, estamos hablando de un lugar específico, un lugar santo, donde Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que tú pisas en estos momentos es tierra santa. Y sabe, cuando ustedes y yo nos reunimos, no porque la gente piense que de pronto estamos exagerando en lo que creemos, pero si vamos a la Santa Escritura, podemos mirar que dice: donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo es santa porque proviene de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si la santidad de Dios está aquí en medio de nosotros, entonces este lugar que usted y yo pisamos, porque Dios está en medio, es santo.
Amén. Es santo el lugar que usted y yo pisamos, como el lugar que estaba pisando Moisés en el monte de Horeb. Pero dice algo más la Santa Escritura. Moisés era un trabajador común. Es más, Moisés, de venir de príncipe en Egipto, viene a ser un esclavo, por decirlo así, porque estaba trabajando para el suegro. Las ovejas ni eran de él. La tierra, él dijo, cuando se unió a la esposa, él dijo, en el primer hijo que tuvo, dijo, mi niño representa que yo soy alguien que es forastero en esta tierra. De tal manera que el trabajo que estaba realizando Moisés era un trabajo duro, era un trabajo pesado, peligroso, de largos días, de 7 días, pero era un trabajo solitario, porque andaba solo el hombre. Y peligroso el desierto. Hay muchas snakes en toda esa área. Y cuando miramos el llamado de Dios a gentes comunes, usted y yo estamos incluidos. De pronto Dios llama a gente que está bien solitaria. Y debido a tanta soledad que hay en el corazón de esa persona, la gente piensa, es que yo no soy elegible. ¿Cómo es que Dios me va a hablar? ¿Cómo es que Dios me va a llamar? ¿Cómo es que Dios me va a levantar? ¿Cómo es que Dios me va a ayudar? ¿Cómo es que Dios me va a enseñar? Y empiezan a luchar contra Dios, sin darse cuenta que cuando el ser humano más se descalifica, tiene mayores calificaciones delante de Dios. Es decir, cuando usted pudiera pensar, es que yo no puedo, es porque en Cristo Jesús todo lo puede, que le fortalece. Amén. Cuando usted piensa, es que yo soy pecador, pues precisamente por eso Dios vino a morir por los pecadores, por aquellos que estaban perdidos. Usted es elegible entonces. Oh Señor, pero es que yo soy una persona impura. No, no te preocupes. Dios de santidad te va a dar la santidad que tú necesitas. Pero ¿a quién te ha llamado? Ninguno de nosotros somos descalificados porque somos gente común. El Señor dijo en su palabra, yo he venido por aquellos que están en la oscuridad, por aquellos que están enclaustrados en cárceles, por aquellos que tienen grilletes, que tienen cadenas, por aquellos que están enfermos. Yo no he venido a buscar a los justos, porque los justos están bien, pero he venido a buscar aquello que se ha perdido. Aquello que se ha perdido. Era un trabajo común que tenía Moisés. Y usted y yo somos perfectamente calificables. Mire lo que dice Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, siempre sirviendo al Señor. Siempre sirviendo al Señor. Y entonces miraremos la gloria del Señor en nuestras vidas. El Señor siempre llama a gente que está ocupada. Siempre. Y que lo que tú ocupas, el tiempo que ocupas, no te quite el tiempo para Dios. Note, Nuevo Testamento, Dios hablándole a las hermanas de Moisés, y vienen delante del Señor y dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y de pronto llega la hermana y le dice el Señor, Marta, Marta, agobiada estás con tantos trabajos. Agobiadas, Lázaro. Sí, Lázaro. Entonces, una cuestión es que estemos ocupados, pero otra cuestión de que estemos agobiados. No tengo tiempo para ti, Señor, porque tengo que ir a lavar mi carro. No tengo tiempo para ti, Señor, porque me tengo que ir de vacaciones. No tengo tiempo para ti, Señor, porque me tengo que ir a Tijuana. No tengo tiempo para ti, Señor, porque tengo que sacar a mis hijos a pasear. No tengo tiempo para ti, Señor, porque tengo que arreglar mi casa. Y ahí vamos, no tengo tiempo para ti, Señor, no tengo tiempo para ti, Señor. Y se nos va la vida sin tener tiempo para Dios. Los años se van en un instante. Acabamos de terminar 2016 y ya estamos en las primeras semanas del 17. Y sabe que pronto se va a ir el 17 y estaremos celebrando Navidades nuevamente. Pero ¿qué hay de la relación con Dios? El desierto que estaba pasando Moisés era un gran instrumento para buscar a Dios.
en meditación y en oración. Recibir instrucciones, estatutos, es lo que necesitamos usted y yo cuando buscamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero de pronto, dice la Santa Escritura, en el 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él, es decir, Moisés, miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. 2 o 3 cosas que quiero compartir con ustedes. ¿Quién es la zarza? ¿De qué habla la zarza? Bueno, lo primero que dice que se le apareció una llama en medio de una bola. En el desierto, como existe mucho aire y hay algunas zonas donde hay ramajes, hierbas secas. Con el aire se empiezan a dar vueltita hasta formar algunas bolas. Pero son secas. Y dice la Santa Escritura que estaba en una zarza, estaba en un árbol seco. Pero había fuego. Había fuego en esa. Y normalmente en el desierto, cuando se llegan a incendiar esas bolas de ramas secas, en un segundito se acaban. Pero en esta dice que no se estaba consumiendo. Note, dice la Escritura que la voz provino del medio de la zarza. En medio de la zarza hay una voz y se le aparece un ángel. ¿Quién es este ángel? Yo quiero decirle 2 o 3 cosas y hay muchas escrituras. Primero, ese ángel es el que santifica. Segundo, ese ángel es el que purifica la vida de la persona, declarando que es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese ángel que estaba ahí, dice Moisés, dice la Santa Escritura, que nadie puede mirar a Dios. Porque todo ser humano que llegase a mirar a Dios caería fulminado por la gloria y por la grandeza. Sin embargo, el ángel que se le aparece a Moisés en la zarza es una cristofanía, es una representación de Jesucristo. Y Jesucristo era el que le estaba hablando en ese momento. Jesucristo es el que estaba comunicándole el mensaje a Moisés. Y si Dios y Cristo y el Espíritu Santo son uno, entonces era Dios el que estaba hablando con él. Era el Señor el que estaba ahí con él. Por ejemplo, hay varios nombres, hay muchos nombres que pueden definir quién es Jesucristo o el ángel que se encontraba en esa llama. Por ejemplo, es Yahweh, que significa el Señor. Es Olam, que significa Dios eterno. Es el Roí, que significa Dios te mira. Es Jehová, Dios Jireh, que significa es el Señor que te va a proveer. Jehová Rafa, que significa Él es el que me sana. Jehová Nisi, que es el estandarte de nuestras vidas. Jehová Mikadesh, es el Señor que santifica. Jehová Sidú, es el que justicia todas nuestras vidas. Jehová significa juez. Jehová significa rey de reyes. Significa que es el legislador de nosotros. Significa que es la luz de tu vida. Jehová Sabot significa que los ángeles acampan a su alrededor, pero Él es el dueño del universo donde existen todos los ángeles. Amén. Significa el Elión, significa Dios Altísimo, Redentor y Pastor. Entonces, cuando ustedes y yo, el principio es este: cuando ustedes y yo miramos en la Escritura que el ángel de Jehová se presentó a Moisés, está diciendo esto: yo soy el que te va a sanar, yo soy el que te va a proveer, yo soy el que te va a santificar, yo soy el estandarte que necesitas, yo soy el Dios que ha hecho el cielo y la tierra, yo soy el Dios eterno, yo soy el Dios que mira todo lo que tú haces. Cuando ese ángel se le presenta en la zarza, dice: ¿sabes qué? Mi nombre es Yo Soy, y fuera de mí no existe nadie. Yo veo todo lo que tú haces, yo entiendo todo, yo soy tu rey, yo soy tu sanador, yo soy tu redentor, yo soy la luz. Ese ángel está representando todo esto para usted y para mí. Entonces, cuando ustedes y yo recibimos ese llamado de Dios, dice: ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas si yo soy el que te va a proveer de todo lo que tú necesitas?
le pasó a Moisés, pero a usted y a mí fue el Espíritu Santo que nos condujo a arrepentimiento para aceptar su nombre precioso. Y ese nombre precioso es el mismo ángel que se le presenta a Moisés allí en esa montaña. En el momento que usted hizo esa oración de fe, el sello del Espíritu se posó sobre su corazón y sobre su vida. El sello y la misma grandeza de Dios es la que usted ahora posee. Entonces, si usted tiene necesidades, usted puede decir: yo tengo un Dios poderoso, porque es el mismo Dios de Abraham. Yo tengo un Dios fuerte, porque Él es el que me saca adelante. Yo tengo un Dios que lo ha creado todo, porque Él es mi roca, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi libertador y mi salvador. Ustedes y yo podemos decir: Dios se ha revelado a mi vida. Así como se le reveló a Moisés, Dios se me ha revelado, pero ahora tenemos una gran ventaja. En ese tiempo se revelaba únicamente a ciertas personas, y en especial a Moisés, para un trabajo específico. Pero hoy en día el Espíritu Santo se nos ha revelado y está sobre la faz de la tierra a todo aquel que inclina su corazón a Dios, a todo aquel que le busca, a todo aquel que le necesita, a todo aquel que se siente abatido y cansado. El Espíritu Santo está dispuesto para sellarlo con toda la grandeza de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas si yo soy el proveedor de todas las cosas? Dice Deuteronomios 10:17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni puede recibir cohechos. No hace acepción de personas. Tal y como está usted, Dios le llama. Tal y como estaba Moisés, Dios le llamó. Y acordémonos, Moisés venía de haber cometido un asesinato. Gracias a Dios nosotros no hemos llegado a ese extremo. Pero ¿sabe qué? Dice la Santa Escritura, el Nuevo Testamento: si vosotros hablareis con esta lengua, con este pequeño órgano que todos poseemos, podemos matar con esas palabras. Dios nos ha dado todas estas capacidades para que al abrir nuestros labios sean labios que pueden edificar y bendecir a los demás, no para maldecir. No para maldecir. Porque el que Dios que santifica, que santificó a Moisés ahí, es el mismo que hoy está santificando mis oídos, mis pensamientos, mis ojos, mis palabras, mis deseos. Todo me santifica. Ese Dios que se presentó delante de Moisés es el Dios que hoy está en medio de cada uno de nosotros en esta mañana. Permítame, Deuteronomios 33:16 dice: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habita en la zarza está en medio nuestro. Deuteronomios 33:16: y con las mejores dádivas de la tierra del que habita en la zarza, hoy está en medio nuestro. Las mismas que estaban con Moisés, hoy están. Las dádivas del que habita en la zarza es Jesucristo. Que habitó en la zarza es Jesucristo. Dios dice en el libro de Hebreos: es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No cambia. Y si estuvo con Moisés, está hoy en este lugar. Y si estaba en este lugar, estará con sus hijos. Y estará también con sus nietos. Y estará en todo lugar que nosotros vayamos, porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Podemos confiar en Dios. Cuando Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus zapatos, porque la tierra que tú tocas es santa. La gloria de Dios estaba ahí y la voz venía de en medio de esa llama en fuego. De en medio. Dios hablando al ser humano. En otras palabras, Dios quiere comunicación con usted. Dios desea la comunicación con usted. Dios ama la comunicación con el pueblo. Dios ama de que usted y yo vengamos, dice el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí, búscame. Y cuando ustedes y yo buscamos a Dios, los más beneficiados somos nosotros mismos. Porque encontramos la paz que no teníamos, encontramos la sabiduría que no poseíamos, encontramos la paz que antes no estaba con nosotros, encontramos todas las bendiciones de Dios para nuestras vidas, y entonces nos sentimos alegres, contentos, ligeros, fuertes. Si salimos a la guerra,
Dios es nuestro estandarte. Si tenemos necesidades, el Señor te dice, ¿sabes qué? El aceite de tu casa no va a menguar porque yo estoy contigo. Porque dice la Escritura, yo no he visto a un justo. Cuando habla de un justo, habla de un cristiano como usted y como yo. Yo no he visto a un justo desamparado, ni tampoco que vaya mendigando pan, porque Dios se encarga de todas mis necesidades. Usted no lo conoce, pero nosotros cuando le dijimos al Señor que sí, fue en un tiempo de mucha necesidad. Y de pronto nos poníamos a pensar, wow, los pastores son pobres. Aunque mirábamos algunos ejemplos de afuera donde los pastores son millonarios y tienen jets y mansiones y quién sabe qué tantas cosas, nosotros sabíamos que el llamado genuino de Dios no es a poseer riquezas, pero es a llevar el evangelio. Y cuando pensábamos, Señor, tú nos has llamado, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder con mi casa? Y yo le digo, nosotros pasamos por tiempos súper difíciles donde en mi casa no había nada que comer. Pero ¿sabe qué? La mano de Dios siempre estuvo con nosotros. Y de pronto llegaba alguien y nos tocaba la puerta y decía, el Señor tocó mi corazón y le traigo unas ollas de comida. De pronto alguien tocaba su corazón y decía, le entrego este sobre porque Dios puso en mi corazón. ¿Y sabe qué? Era lo que necesitábamos precisamente para pagar la renta o para pagar la luz que ya nos habíamos extendido por 3-4 meses y nos la iban a cortar. Dios nunca desampara a su pueblo. Si Dios no desampara a su pueblo en lo más básico, porque dice, vosotros de qué os preocupáis, si aún los pajarillos que no siembran ni cosechan, Dios tiene cuidado de ellos. Más vosotros que sois la corona de Dios, vosotros que sois mis amados, tendré siempre cuidado de ustedes. Y si es cierto, Dios lo hace. Pero cuánto más cuidado Dios tiene de lo interior, de lo espiritual. Es lo más importante. ¿Sabe usted, déjeme termino en esta mañana, ¿sabe usted la razón por la cual Dios se preocupó por el pueblo de Egipto? Porque el pueblo de Egipto se estaba corrompiendo y habían absorbido las doctrinas y las religiones paganas e idolátricas y satánicas de Egipto. Y sus corazones se habían empezado a corromper. Por eso Dios se preocupa por ellos y Él quiere sacarlos pronto, porque quiere recuperar a su puerto. A su pueblo. En otras palabras, Dios se preocupa más por el terreno espiritual que lo que hemos de comer. Yo te voy a dar lo que necesitas, pero ¿sabes qué? Yo quiero que tu mente, que tu corazón, que tus deseos, que tus entrañas todas estén limpias delante de mí. Yo quiero que todos los motivos en los cuales tú te mueves sean filtrados a través de la santidad de Cristo. Yo quiero que tú tengas obediencia. Que tengas obediencia. Sacrificios no quiero. Y cuando ustedes y yo caminamos en el parámetro de la obediencia de Dios, yo les aseguro que empezamos a descontaminarnos. A descontaminarnos. Ya no hablamos igual. Ya no hacemos los chistes sucios iguales. Ya no vamos a los lugares contaminados. Ya no poseemos esas amistades nocivas y caóticas. Y si estamos en medio de ese mundo, estamos en medio de ese mundo ¿para qué? Para ministrar la grandeza de Dios, para ministrar el llamado de Dios, para decirles, este es mi testimonio, Dios me cambió de aquí, de aquí, de aquí, y Dios me limpió y ahora soy un varón nuevo, y ahora mi familia está mejor, y ahora conozco verdaderamente lo que es el gozo. No de las cervezas, pero ahora conozco el gozo divino de Dios. Ese es el lugar donde Dios quiere que cada uno de nosotros esté delante de su presencia. Es por eso que Dios se preocupa por ese pueblo, porque estaba contaminado, pero ese pueblo necesitaba restauración. Déjeme terminar. Dios está interesado en restaurarnos. Dios está interesado en liberarnos. Dios está interesado en romper toda cadena que nos ata al mundo anterior. El pueblo, después de haber mirado las grandezas de Dios en el desierto, aún deseaban todo lo del antiguo Egipto. Aún deseaban los melones y las sandías y los aguacates y Señor, ¿voy a comer esto? Sin darse cuenta que era bendición de Dios para sostenerlos.
Y de pronto le decimos a la gente, hermanito, venga a un estudio bíblico. Venga, compartamos la escritura, aprendamos, escudriñemos, busquemos. No. Yo no necesito eso. Sin darse cuenta que dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, de toda palabra que puede regenerar todo lo nuestro. Porque la palabra de Dios es para redarguir, para ministrar. Amén. Para limpiar es la palabra de Dios. Y Dios estaba interesado de que este pueblo hubiese sido restaurado. Y sabe, en sentido figurado, ustedes y yo somos ese pueblo que cada día estamos siendo restaurados delante de Dios. Cada día, todos y cada uno de nosotros, hay algo donde día a día tenemos que luchar. Es una batalla constante. Pero esa batalla, mire, déjeme le digo la última. Dios dice en su Santa Escritura que Él ya ganó la batalla, ¿cierto? Entonces, si dice la Escritura que Él ya ganó la batalla, yo no tengo ninguna parte. Yo no figuro en la batalla. Aunque el ataque viene contra mí, Él ya ganó la batalla. Entonces, ¿sabe qué? Me convierto en un good cheerleader. ¡Yeah! Y digo J, y digo J, y digo I, y digo S, y digo Jesús. Yo no tengo que hacer nada, me tengo que mantener ahí firme delante de Dios, porque la batalla ya está ganada. Yo no tengo que hacer nada. Usted no tiene que hacer nada. Pero lo que tenemos que hacer es descansar delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No importa cuál situación esté pasando, descanse en el Señor. Entrégueselo al Señor. Cansados y agobiados vosotros estáis, pero venid a mí que yo os haré descansar, porque mi carga es más ligera a la que vosotros tenéis. Descansar en Dios. Descansar en Dios. No se deje atribular por la vida. No se deje atribular por las circunstancias. Descanse en Dios, que usted tiene un Dios que le provee poderoso, un Dios que siempre está atento a lo que usted está pasando y lo que usted está sufriendo. En esta mañana le voy a invitar que incline su rostro. Y no queremos perder esta oportunidad. Si hay alguien aquí que siempre ha escuchado de nuestro Señor Jesucristo, pero él dice, yo no conozco esa zarza, yo no conozco ese llamado, yo no sé nada de lo que dice la Biblia, pero quisiera saberlo. Primer paso, déjeme decirle, solamente existen dos caminos, un camino de perdición, pero un camino de salvación. Y Dios no se complace en alguien que muere lejos de Él. Pero Dios está atento para escuchar toda oración de aquel que le busca. Y en esta noche, en esta mañana, Dios desea que usted entregue su corazón por completo a Dios. ¿Qué es el desierto que usted ha estado pasando? ¿Cuáles son las dificultades que usted ha estado enfrentando? ¿Cuáles son las enfermedades que le están atacando? ¿Cuáles son las circunstancias que le entristecen? ¿Cuál es la obscuridad que de pronto le copa? ¿Quién es el legislador de su vida? Póngase a pensar ahí donde está usted. Verdaderamente solamente usted puede hacer ese análisis. ¿Quién es el legislador de mi vida? ¿Qué es lo que legisla mi tiempo? ¿Qué es lo que legisla mis pensamientos? ¿Qué es lo que legisla mi actuar? ¿Qué es y quién es quien legisla su vida? ¿Tiene usted a un Dios temporal o tiene usted a un Dios eterno? ¿Tiene usted a su Dios trabajo que le provee todo lo que necesita o usted depende de Dios para realizar el trabajo? ¿Usted depende de todo lo que existe fuera? ¿Usted depende de todo lo divino? ¿Qué es ese desierto que usted está pasando, en el cual Dios quiere socorrernos? Cuando caminamos en vida, dice la Santa Escritura, que todo aquel que peca va en camino de muerte. Pero Dios ha venido sobre la faz de la tierra para poder rescatar a todos los que iban en camino de muerte. Y en esta tarde el Señor quiere
llamar a todo el mundo para que podamos recibir el nombre de Jesucristo. Hoy es el día, dice la Santa Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. Y si usted pudiera ser esa persona, o tal vez quiere reconciliarse con el Señor, usted que nos está mirando a través de la televisión, a través del canal, y que usted dice: yo estoy en desesperación, no tengo ninguna iglesia que pueda yo llegar para ser ministrado. Yo le digo en este momento, abra su corazón ahí donde usted está, en su recámara, en su casa, en su lugar íntimo. Abra su corazón y dígale con toda convicción, de una voz audible, que usted necesita a Dios. Usted necesita mirar esa llama. Usted necesita recibir el Espíritu Santo. Usted necesita recibir salvación, porque ya no puede más. Su carga es muy pesada. El camino es muy duro y muy difícil. Es seco y árido. Por muchos años ha vivido usted así. O tal vez esos cánceres que tiene usted en su cuerpo le han dicho que va a morir. Si es eso, yo le digo que en el nombre de Jesucristo en esta mañana usted puede vivir por toda la eternidad. Y ahí donde estamos, y la iglesia también va a hacerlo, queremos levantar una oración de fe delante de la presencia del Señor, y queremos hacerlo audible, y todos le vamos a decir: Señor Jesucristo, en esta mañana me arrepiento de mis pecados, perdóname, guíame en tu camino, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Santo Espíritu. Limpia mi vida de pecados con tu sangre preciosa. Y declaro a Jesucristo como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Déjeme orar por usted, por los hermanos que están en esta mañana y por los hermanos que nos están mirando. Padre, en el nombre de Jesucristo, ese varón y esa varona, Padre, que acaban de hacer esta oración, Padre, que el fuego de la zarza, el fuego del Espíritu Santo, Padre, Señor, caiga sobre mis hermanos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, esté en sus vidas y esté en sus corazones, Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, Señor, ahora no estarán más solos, sino que tu presencia, Señor, los acompañará, Padre. El poder de tu Espíritu se va a constituir el legislador de sus vidas. Tú eres el Rey, Señor, Padre, de su camino. Tú eres la luz admirable, Padre. Tú eres el que les provee. Tú eres el poderoso. Tú eres el fuerte, Padre. Tú eres el libertador de sus vidas, Padre. Pero tú eres el proveedor, Señor, Padre, de todo lo que ellos necesitan, Señor. Que ellos puedan conocer a ese Dios de la zarza, pero que puedan conocer también al Cristo que resucitó y que vive y reina para siempre, porque tenemos un Dios que nos escucha y que nos ve, y que antes de que salga la palabra de nuestros labios, el Señor ya la conoce. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por todos mis hermanos que han recibido, Padre, de tu bendición y de tu salvación, Padre, porque lo han recibido y lo hemos recibido en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por esta preciosa mañana.